Mucha gente imagina a las mujeres árabes vestidas con túnicas negras sin rostro, siguiendo obedientemente a sus autoritarios maridos. Pero este estereotipo está irremediablemente obsoleto. Muchas mujeres orientales modernas hacen negocios, viajan activamente y, por supuesto, siguen la moda. Hoy le hablaremos de 6 de las mujeres árabes más famosas que están cambiando las reglas del estricto mundo musulmán y abriendo nuevas oportunidades para las mujeres. ¿Quiénes son los iconos de estilo no solo para la gente de su país, sino también en el mundo entero? ¿Cómo han conseguido quitarse el burka y equipararse a los hombres? Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a me gusta. Empecemos. La primera heroína oriental que rompe el molde es la princesa saudí Dina Abdulaziz. A sus 48 años, parece una mujer de 30. Pero lo más importante es que millones de damas aspiran a imitar el estilo de Dina, no solo en el mundo árabe, sino también en Occidente. Su nombre ha figurado repetidamente entre las figuras más influyentes de la industria mundial de la moda, según la revista The Business of Fashion. Esto no sería raro si la princesa no procediera de uno de los países más estrictos del mundo, Arabia Saudí. Se suele creer que las mujeres que salen a las calles de Riad sin burka serán condenadas universalmente. Dina refuta claramente esta tesis. Lleva con confianza vestidos extravagantes incluso para los estándares europeos en su país natal. La única prenda de vestuario que rechaza son los pantalones cortos, porque piensa que no se ven elegantes. Dina fue la primera redactora jefe de la revista Vogue Arabia. La princesa considera que su principal tarea es seguir emancipando a la mujer en Oriente. Para ello cuenta con el apoyo de su marido, el príncipe saudí Sultán Al Saud. Él la apoya en su trabajo y en sus proyectos de moda. Rindiendo homenaje a la tradición, Dina suele llevar un largo vestido abaya en Riad. Pero, según la mujer, nunca renunciará a su corte de pelo corto, muy poco habitual en un país islámico. La temperamental princesa Jaya es hermana del rey de Jordania y exesposa del gobernante de Dubái. Ya desde muy joven empezó a romper estereotipos. Jaya llevó la bandera del equipo jordano en los Juegos Olímpicos de Sídney. Era la primera vez que una mujer portaba la bandera de un país musulmán. Varias veces ganó medallas en salto de obstáculos, que se considera un deporte masculino. Jaya lleva mucho tiempo ayudando a los refugiados y fue mensajera de la paz de la ONU en Jordania. Jaya es la única mujer de Jordania con carné para conducir camiones. También ha admitido en entrevistas que le encanta conducir coches rápidos. La princesa es un icono de estilo no solo para las mujeres árabes, sino también para muchas europeas. Los expertos en moda afirman unánimemente que Jaya tiene un gusto increíble para vestir. Los trajes con los que aparece en público son estrictos, pero al mismo tiempo desafiantes. Este es probablemente el principal rasgo de la personalidad de la propia princesa. Tras 13 años de matrimonio con el hombre más rico de los Emiratos, el jeque Mohammed, Jaya hizo gala de una increíble libertad y consiguió escapar con sus hijos a Londres. La princesa vive ahora en Gran Bretaña y sigue rompiendo los tópicos sobre la mujer árabe. Para describir a nuestra tercera heroína, Rania, en pocas palabras, es la reina perfecta. No conduce coches deportivos ni huye de su marido, pero se dedica a cuidar de la gente. Rania es la esposa del rey jordano Abdullah y participa a partes iguales con su marido en la administración del Estado. La joven se casó con el monarca cuando tenía 23 años. Desde entonces han pasado 30 años, pero la pareja vive en armonía y sus 4 hijos han recibido una educación excelente. Rania ha reformado casi por completo la medicina y la educación jordanas. Hace publicidad activa del país en el extranjero. Gracias a ello, el Estado se ha convertido en uno de los centros mundiales del turismo. Pero quizá lo más importante que ha conseguido la reina es que la posición de la mujer en Jordania sea mucho más libre que hace 30 años. Rania es querida por la gente corriente por su franqueza y su estilo sencillo de comunicación. No tolera el patetismo e incluso en ropa prefiere los conjuntos lacónicos de Armani. La única excepción son los zapatos. La reina tiene varios pares de zapatos de oro puro. Algunos están decorados con diamantes y topacios. Cada uno pesa más de 400 gramos. Hoy en día, Rania es considerada una de las mujeres más influyentes y bellas del mundo islámico. Quizá el desafío más audaz a los estereotipos orientales lo protagonizó nuestra siguiente heroína, Moza bint Nasser. Ocurrió en 1977,
cuando las antiguas tradiciones de la península arábiga eran inquebrantables. Moza obró un milagro. Siendo una chica de familia sencilla, ingresó en el Instituto de Qatar, e incluso en la difícil especialidad de sociología. En aquella época, la educación de las mujeres estaba mal vista en la sociedad islámica. Pero el valor de la chica fue apreciado por su futuro marido. Se llamaba Hamad bin Khalifa. Cuando conoció a Moza, era el príncipe heredero de Qatar. A los 16 años, la joven se convirtió en miembro de la familia real, y en el 36, en reina. En este estatus, Moza volvió a lograr lo imposible. Al participar en el gobierno, consiguió que las mujeres cataríes tuvieran derecho a votar, conducir y ocupar cargos directivos. Ahora gobierna el país su hijo Tamim, pero Moza sigue dirigiendo las cosas. Es muy querida por sus súbditos, sobre todo por las mujeres. En Qatar se la conoce como la reina de corazones. Nunca ha llevado hijab, prefiere el turbante y la ropa elegante de Valentino, Jean Paul Gaultier y Chanel. Esta mujer fuera de lo común intenta inculcar a todos los cataríes el gusto por la ropa moderna y la libertad. Amira al-Tabil. Se la ha llamado la princesa Diana de Oriente Medio. Sus destinos son similares. Amira nació en una familia sencilla. Mientras trabajaba como periodista, conoció por casualidad al príncipe de Arabia Saudí, Al-Walid bin Talal. Todo sucedió como en un cuento de hadas. Un amor ardiente y una boda por todo lo alto. Parecería que después de eso una mujer debería disfrutar de la vida y llevar una vida social. Sin embargo, el alma de Amira exigía desarrollo y ayudar a los demás. Se licenció en la Universidad de New Haven y se convirtió en directiva profesional. De vuelta a la austera Arabia Saudí, Amira empezó a luchar por los derechos de la mujer. Curiosamente, las motivó a comportarse libremente con su propio ejemplo. En particular, se negó desafiantemente a llevar hijabs y vestidos cerrados. Amira, junto con otras activistas, lleva mucho tiempo luchando por el derecho de las mujeres a conducir, y en 2018 lo consiguieron. Por fin se permitió a las mujeres árabes ponerse al volante. Amira y Al-Walid se divorciaron porque no podían tener hijos. Sin embargo, la mujer es universalmente querida en su país y es considerada un icono de estilo por las mujeres locales. La última heroína de nuestra historia es la nacida princesa Dana al-Khalifa de Bahrein. Creció en un palacio real, recibiendo una educación puramente islámica. Sabiendo solo esto de ella, es fácil visualizar la imagen de una mujer envuelta en una prenda cubierta de negro que camina con los ojos bajos. Mientras tanto, cuando la joven cumplió 25 años, ganó su primer premio de la revista Harper's Bazaar, en la categoría de mejor vestida. Esto se debe a que, desde que estudiaba en el Royal College of Britain, la chica se interesó seriamente por la moda. Conservó su pasión cuando regresó a Bahrein. Hoy dirige uno de los mejores blogs de moda del mundo, The Overdressed. Participa regularmente en desfiles de Louis Vuitton y Dolce & Gabbana, y aparece periódicamente en las portadas de revistas de moda de fama mundial. Pero lo más importante es que la mujer promueve insistentemente la ropa con estilo en su país natal. Según Dana, el sueño de su vida es hacer bellas a las mujeres árabes. 6 mujeres hermosas, 6 destinos extraordinarios. Las une su deseo de libertad, individualidad e independencia. Esto las hace similares en algunos aspectos y muy diferentes al mismo tiempo. ¿Cuál de estas extraordinarias mujeres árabes te gusta más? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal y dale al like si te ha gustado el vídeo. Hasta pronto.